¿Alguna vez has sentido miedo al enfrentar lo desconocido? Esa sensación de estar solo, vulnerable, como si nadie pudiera ayudarte en ese momento crucial. El mundo a tu alrededor parece oscurecerse y las soluciones se vuelven invisibles a tus ojos. Pero escucha con cuidado, no estás solo. En cada paso que das, incluso en los momentos más oscuros, una poderosa promesa de Dios se activa. Él ya ha enviado ángeles a tu favor. Es algo que muchas veces olvidamos. Su protección no es abstracta ni distante, es real. Dios no solo prometió estar contigo, sino que designó fuerzas celestiales para que cuiden de ti, guiándote incluso a través de las situaciones más imposibles. Hoy exploraremos esta verdad que puede cambiar tu vida. Porque cuando comprendas lo que significa vivir bajo la cobertura divina, el miedo perderá su lugar y la confianza tomará su lugar. Tal vez te preguntas, ¿por qué deberías creer esto? ¿Cómo esos ángeles trabajan en tu vida? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer para experimentar más de su protección? Este mensaje está diseñado para que encuentres respuestas, para que el peso de tus preocupaciones sea reemplazado por una paz que solo viene de lo alto. Estás bajo el cuidado del Creador y sus ángeles son su ejército activo. Ahora, cierra los ojos por un momento y mira más allá de lo que es visible. En el lugar donde el miedo reina, siente cómo la seguridad divina comienza a brotar. Este video no es un mensaje más. Es una oportunidad para reconectarte con una promesa eterna. No te apartes, porque lo que sigue revelará lo que quizás nunca te han dicho. El miedo es una fuerza poderosa que no solo consume nuestra paz, sino que también nos paraliza, nos mantiene desconectados de la verdad y, sobre todo, nos hace olvidar las promesas de Dios. Hay momentos en la vida en los que los peligros parecen tan inminentes e inevitables que nuestra primera reacción es enfrentarlos utilizando únicamente nuestras propias fuerzas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas fuerzas no son suficientes? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias a nuestro alrededor se vuelven tan oscuras que sentimos que nos encontramos al borde de un abismo, sin salida ni esperanza? Es en esos momentos cuando surgen las dudas más profundas. ¿De verdad Dios está conmigo? ¿Me ve realmente? ¿Soy objeto de su cuidado y protección? El miedo no solo nos hace cuestionar a Dios, crea una brecha entre nuestra mente y nuestro corazón. Intelectualmente podemos saber que Dios nos ama y que su cuidado es constante, pero cuando estamos en medio de adversidades, esa verdad se siente lejana, incluso inalcanzable. Es como si todas las promesas de la Biblia fueran para otros, para aquellos que las merecen más que nosotros. Así, permitimos que el miedo se infiltre en nuestro espíritu, debilitándonos y removiendo el fundamento sobre el cual Dios nos llama a construir nuestra fe, su fidelidad. Pero aquí hay algo que el miedo no quiere que descubras. Es una mentira, es un eco vacío, no tiene sustancia ni autoridad alguna cuando estás bajo la cobertura de Dios. Jesús nos recordó esto cuando enfrentó la tormenta con sus discípulos. Mientras ellos se llenaban de temor al ver las olas y el viento rugiendo a su alrededor, Jesús dormía completamente en paz. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba seguro en las manos del Padre. Y cuando los discípulos clamaron desesperados, él reprendió al viento y al mar con una sola palabra. Así también, en nuestra vida, cuando el miedo grita dentro de nosotros, Dios está listo para reprender las tormentas que nos rodean. Pero primero debemos escuchar y creer su voz por encima de las mentiras del temor. La promesa del Señor de enviar a sus ángeles para guardar nuestras vidas no es simplemente un simbolismo espiritual o una idea abstracta.
Es una manifestación real y activa de su amor hacia nosotros. Él envió a sus ángeles para asegurarse de que nunca enfrentemos las batallas de esta vida solos. El Salmo 91 nos recuerda esto con palabras que son más que poesía. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estas palabras no son un pequeño consuelo, no son un consejo para tranquilizarnos. Son una proclamación del mismo Creador del universo, una expresión directa del compromiso eterno que Él tiene contigo. Sin embargo, no basta con escuchar esta promesa, debemos apropiarnos de ella. Una de las grandes tragedias de la humanidad es que hemos sido condicionados para desconfiar de lo que no podemos ver. Como resultado, ignoramos las evidencias de las intervenciones angelicales que suceden continuamente a nuestro alrededor. La lucha contra el miedo se gana cuando reconocemos que los ángeles de Dios no están simplemente a nuestro lado de manera pasiva. Están en movimiento constante, protegiéndonos de peligros que no podemos ver, guiándonos por caminos que no comprendemos y librándonos de cosas que nunca supimos que existieron. Pero el miedo hace otra cosa terrible. Nos hace caer en el engaño de que estamos solos. En esos momentos en los que la vida parece demasiado pesada para soportar, cuando las pérdidas o los fracasos nos hacen dudar de nosotros mismos, el miedo nos lleva a creer que Dios está lejos, demasiado ocupado con otras cosas como para prestarnos atención. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Las Escrituras nos dicen que Él nunca duerme, nunca descansa, que sus ojos están siempre sobre nosotros y que su amor es lo suficientemente grande como para enviar a los ángeles a luchar incluso contra las fuerzas de las tinieblas para protegerte a ti. Recuerda esto, el miedo no tiene poder más allá del que tú le das. Cada vez que eliges confiar en Dios, aun cuando no puedas ver el camino frente a ti, estás debilitando al miedo. Estás diciendo, no temo porque no camino solo. Dios ya me rodeó con su ejército celestial, y no importa lo grande que sea la tormenta, sé que estoy seguro. Y es en ese acto de fe que Dios se mueve. La lucha contra el miedo no significa que nunca sentirás temor. Significa que, cuando lo sientas, no permitas que te robe el reconocimiento de la presencia de Dios. Imagínate cómo sería vivir sabiendo, no solo intelectualmente, sino en tu corazón, que estás rodeado por los ángeles que Dios mismo ha enviado para guardarte. No podrás evitar recordar esto cada vez que enfrentes la incertidumbre, cada vez que tu mente esté invadida por la duda, el miedo o el agobio. Recuerda que no depende de ti superar la batalla. La victoria ya ha sido ganada. El miedo dice que no tienes salida. Dios dice que ya te abrió caminos. El miedo susurra que estás solo. Dios responde que ordenó a sus ángeles cuidarte. El miedo intenta hacerte creer que todo depende de ti. Pero la realidad es esta. El Dios del universo, aquel que creó cada estrella y controla cada átomo, está en pleno movimiento a tu favor. Permite que este pensamiento habite profundamente en tu alma. Cuando confías en la promesa de Dios de protección, algo dentro de ti cambia. Ya no estás viviendo para sobrevivir. Estás viviendo con propósito, sabiendo que, pase lo que pase, el reino de Dios está trabajando a tu favor. El miedo pierde su fuerza y en su lugar nace la confianza inquebrantable de que ya no necesitas cargar este peso solo. La verdad es esta: no caminas solo. Nunca lo has hecho. A veces, sin darnos cuenta, nuestras mentes se llenan de preguntas silenciosas que permanecen sin respuesta. ¿De verdad los ángeles están presentes? ¿Realmente se preocupan por mí? ¿Es posible que Dios esté movilizando fuerzas celestiales mientras yo enfrento mis luchas diarias? Estas preguntas no siempre son pronunciadas en voz alta. A menudo quedan ocultas tras el ruido de nuestras preocupaciones diarias, pero están ahí.
marcando un patrón de incredulidad que socava nuestra fe. No dudamos necesariamente de Dios, sino de la forma en que Él actúa en nuestra vida. Nos resulta difícil creer que unos seres tan gloriosos, tan estrechamente ligados al trono celestial, estén asignados para cuidar de nosotros en nuestra fragilidad terrenal. Esta duda no surge de la nada. Es el resultado de nuestra desconexión espiritual, algo que la sociedad moderna ha profundizado con el paso del tiempo. Vivimos en un mundo que está obsesionado con lo tangible, lo visible y lo que puede ser probado científicamente. Todo lo demás es considerado fantasía, superstición o, en el mejor de los casos, algo que pertenece a narrativas antiguas y ajenas al presente. Esta perspectiva reduce nuestra capacidad de comprender lo sobrenatural e ignora por completo la realidad espiritual en la que vivimos. Piénsalo por un momento. Desde niños hemos sido entrenados para confiar únicamente en nuestros sentidos. Creeré cuando lo vea, dicen muchos. En este contexto, la idea de que ángeles invisibles nos rodean, velando por nuestra seguridad, suena irracional para muchos. Y aunque profesemos tener fe, esa fe a menudo lucha con estas dudas internas. No porque sea débil, sino porque nuestra mente se encuentra atrapada por un sistema de creencias limitante que rechaza lo que no puede explicarse fácilmente. Otro factor importante que alimenta esta duda es nuestra percepción limitada de quiénes somos frente a Dios. Quizás este pensamiento te haya cruzado la mente más de una vez. ¿Por qué Dios enviaría a sus ángeles para cuidarme? Yo no soy perfecto. Hay otros que seguramente son más merecedores de su atención. Nos encontramos luchando con un sentimiento persistente de indignidad, creyendo que nuestras fallas y debilidades nos excluyen del cuidado divino. Es fácil creer que los ángeles custodian a figuras de gran importancia espiritual, como los profetas, líderes religiosos o personas que parecen tener una fe inquebrantable, pero que no están presentes para alguien ordinario como nosotros. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Dios no opera según las reglas humanas de justicia, mérito o condición. Su amor no es un privilegio reservado para algunos pocos. La promesa del Salmo 91 es para todos los que buscan refugio en el Señor, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Nota el nivel de detalle en esta afirmación, en todos tus caminos. No hay condición alguna, no hay restricciones que limiten su promesa. Esto significa que, independientemente de quién seas o del lugar donde te encuentres, el cuidado de Dios por ti es total, absoluto e incondicional. Entonces, si la promesa es tan clara, ¿por qué seguimos dudando? Porque a menudo nuestras circunstancias nos gritan cosas diferentes. Los dolores, las pérdidas y las dificultades nos hacen sentir que hemos sido abandonados. Cuando oramos y no vemos un cambio inmediato, el silencio nos hace dudar. Pero lo que no comprendemos es cuánto sucede en lo invisible. La falta de respuesta inmediata no significa que Dios no esté obrando. Significa que Él está alineando todas las cosas de acuerdo con su plan perfecto. Y mientras tanto, sus ángeles ya están trabajando, aun si no lo percibimos. Un problema adicional es que esperamos que la ayuda angelical se manifieste de forma espectacular. Queremos ver a ángeles descendiendo del cielo con espadas de fuego, eliminando todo peligro de nuestro entorno. Queremos pruebas tangibles de su presencia, pero los ángeles no siempre actúan de esta manera. Más a menudo, su intervención ocurre con una precisión divina que pasa desapercibida. Son esos momentos en los que podrías haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero algo te detuvo. Un retraso inesperado, una intuición súbita
o incluso un error que te llevó a cambiar tu rumbo. Estos no son accidentes, son movimientos estratégicos de un Dios que está completamente al mando. Sin embargo, estas acciones a menudo nos frustran porque no las entendemos en el momento. Solo mucho después, al reflexionar sobre nuestras vidas, podemos discernir que ciertos eventos no fueron coincidencias. Tal vez fue perder un vuelo que luego se descubrió que había enfrentado dificultades. Tal vez fue un cambio en tu rutina que te llevó a evitar un accidente o una complicación. O puede ser algo mucho más intangible, como sentir paz en medio de una tormenta personal o una solución inesperada a un problema que parecía no tener salida. Cada uno de estos ejemplos revela señales claras de que no estamos solos, incluso cuando nuestra mente insiste en lo contrario. Además, debemos considerar que la duda también puede intensificarse por las batallas internas en nuestra mente. No olvidemos que el enemigo busca perpetuar esta desconexión entre nosotros y Dios, sembrando cuestionamientos constantes en nuestros corazones. Pensamientos como «Dios no te escuchará» o «esto es demasiado insignificante para interesarle» son herramientas diseñadas para alejarnos de la certeza de que su protección está siempre presente. Sin embargo, cada vez que elegimos creer en la promesa de Dios por encima de la duda, debilitamos esa narrativa negativa y fortalecemos nuestra conexión con el reino celestial. Entonces, ¿cómo superamos la duda? La respuesta está en practicar una confianza activa. Reconocer que nuestra fe no tiene que depender de nuestros sentidos ni de nuestras circunstancias. No necesitas recibir una señal espectacular para saber que los ángeles están contigo. Dios no basó su promesa en tu capacidad de verla, sino en su fidelidad inquebrantable. Él nos llama a rendirnos a su fuerza, a dejar que nuestra confianza descanse en el conocimiento de que, aun cuando no entendamos, Él ya se está moviendo. Hoy puedes elegir ver la evidencia de su promesa en cada detalle de tu vida. Abre tu corazón para percibir cuántas veces Él ya ha respondido antes, incluso de que lo pidieras. Y recuerda, si llegas a sentir dudas, no es porque Dios haya fallado, sino porque, como seres humanos, a veces olvidamos que su obra no depende de nuestra percepción, sino de su amor eterno. El ejército celestial. ¿Quiénes son los ángeles y cuál es el propósito dado por Dios? Cuando pensamos en ángeles, nuestra imaginación suele estar llena de imágenes idealizadas, figuras majestuosas, con grandes alas blancas, rodeadas de luz deslumbrante y una apariencia de pureza celestial. Estas descripciones, aunque hermosas, son solo un atisbo limitado de lo que realmente son los ángeles, según las Escrituras. Para entender su rol y propósito, debemos mirar más allá de la estética y enfocarnos en lo que ellos representan en el plan divino. Los ángeles son mucho más que mensajeros. Son guerreros espirituales, servidores celestiales y manifestaciones del cuidado constante de Dios hacia su creación. Al colocar a los ángeles en contexto bíblico, vemos que desde el principio están involucrados en la historia de la humanidad. Fueron ellos quienes guardaron la entrada del jardín del Edén tras la caída, Génesis 3:24, manifestando la justicia y santidad de Dios. También llevaron mensajes cruciales, como el anuncio del nacimiento de Isaías, de Juan el Bautista a Zacarías y sobre todo de Jesús a María, Lucas 1:26-38. Además de ser mensajeros, nos damos cuenta rápidamente de que el propósito de los ángeles no se limita a transmitir información. Se extiende a la defensa espiritual y a la intervención directa en las batallas de las fuerzas invisibles que rodean nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Daniel, se nos da un vistazo a la dimensión de la batalla espiritual cuando el ángel Gabriel relata cómo fue detenido por el príncipe del reino de Persia, Daniel 10:13,
un espíritu maligno, mientras llevaba un mensaje a Daniel. Este hecho revela mucho sobre el propósito angelical. Los ángeles no solo sirven como heraldos de Dios, sino también como guerreros en una guerra en curso contra el mal. Ellos trabajan en nuestro favor porque han sido enviados por Dios para protegernos, guiarnos y mantenernos alineados con su voluntad divina. Un error común es considerar a los ángeles como figuras distantes, casi inaccesibles, cuyo trabajo solo acontece en situaciones extremas o para figuras espiritualmente superiores. Nada más lejos de la realidad. En Hebreos 1:14 se dice claramente: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que cada persona que ha depositado su fe en Dios y que entrega su vida a Él cuenta con el servicio activo de los ángeles. No hay exclusividad elitista. Su propósito es servir a todos los hijos de Dios, en todo lugar y en todo momento. Otra verdad fundamental sobre los ángeles es que no actúan por voluntad propia. Todo lo que hacen está estrictamente alineado con las órdenes de Dios. No son autónomos ni independientes como a veces solemos imaginar. Cada una de sus acciones se basa en el diseño perfecto y la voluntad soberana de su Creador. Así como ellos reflejan la luz de la presencia de Dios, nuestras vidas reflejan la obra divina cuando confiamos plenamente en su plan y en su protección. Es por esto que cuando pedimos la intervención divina a través de la oración, los ángeles actúan según lo que Dios considera mejor para nuestra vida, incluso si no entendemos de inmediato los resultados. Algo poderoso sucede al reflexionar sobre cómo los ángeles están continuamente activos en nuestras vidas, aunque a menudo esperamos grandes señales sobrenaturales para confirmar su presencia. Su trabajo suele ser más sutil. Por ejemplo, cuando alguien evita un accidente por un pequeño retraso en su camino, cuando una decisión aparentemente casual tiene grandes consecuencias positivas, o cuando sientes una paz inexplicable en momentos de incertidumbre, esos son ejemplos de cómo los ángeles intervienen de formas que tal vez nunca comprenderemos por completo. Sus acciones no tienen como objetivo impresionarnos o atender a nuestros sentidos físicos, sino operar estratégicamente para cumplir el propósito de Dios. Además de protegernos y guiarnos, los ángeles también son transmisores de consuelo. Jesús mismo, en el momento más profundo de su angustia, durante su oración en el Getsemaní, recibió el apoyo de un ángel que lo fortaleció. Lucas 22:43. Esto nos enseña que incluso cuando enfrentamos nuestras propias batallas más difíciles, los ángeles no solo se enfocan en librarnos físicamente, sino también en renovarnos emocional y espiritualmente, para que podamos cumplir con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, es importante destacar que los ángeles no son objeto de adoración. Aunque desempeñan un papel esencial en el plan divino, nunca deben ocupar el lugar que corresponde únicamente a Dios. En Apocalipsis 22:8-9, cuando Juan intenta postrarse para adorar a un ángel, éste lo detiene, recordándole que él también es un siervo de Dios. Esto nos enseña que los ángeles no buscan adoración. Su única misión es cumplir la voluntad del Señor y dirigirnos siempre hacia Él. Por supuesto, esto no significa que debamos ignorar su papel. Ser conscientes de que existe un ejército celestial movilizado para protegernos y guiarnos debería darnos una confianza renovada. Cada paso que damos está rodeado de un cuidado invisible pero constante. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos acostamos en la noche, los ángeles están allí, luchando en niveles que no podemos ver, para asegurarse de que los propósitos divinos prevalezcan incluso frente a las fuerzas que intentan destruirnos.
Recuerda que los ángeles no fueron creados para ser simples observadores de nuestra vida, sino para participar activamente en nuestra protección. Cada oración que elevas, cada paso que tomas en obediencia a Dios, fortalece la actividad angelical que opera a tu favor. Ellos no necesitan un permiso nuestro para actuar, pero nuestra fe y confianza total en Dios crean un ambiente donde su obra puede manifestarse de manera más evidente. Por último, reflexiona en esto. No estás solo. En cualquier situación que enfrentes, hay más de lo que tus ojos físicos pueden ver. Cada dificultad, tentación o peligro es enfrentado no solo por ti, sino por un ejército celestial designado especialmente para protegerte, guiado por un Dios perfecto que jamás se apartará de ti. Los ángeles están presentes no como un lujo espiritual, sino como una evidencia constante de que el propósito de Dios en tu vida es eterno y será cumplido. En el mundo visible, somos testigos de crisis, conflictos, fracasos y desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, detrás del velo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, hay otra realidad. Una batalla constante y furiosa que ocurre en el plano espiritual. Esta guerra no es simbólica ni metafórica. Es una lucha real, librada entre las fuerzas del bien y del mal. Y aunque no la veamos, sus efectos son palpables en nuestras vidas. Aquí es donde descubrimos el propósito crucial de los ángeles. Son los guerreros de Dios, peleando a favor de los hijos de su reino, asegurándose de que los planes del enemigo no prevalezcan. El apóstol Pablo lo dejó claro en la carta a los Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestra verdadera lucha no es contra aquello que vemos. Los problemas que enfrentamos en el ámbito físico, la salud, las finanzas, las relaciones rotas, suelen ser los reflejos o las consecuencias de batallas espirituales que desconocemos. Esta guerra invisible tiene por objetivo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe. El enemigo sabe que, si logra debilitarnos espiritualmente, el impacto se reflejará en cada aspecto de nuestra vida. Es precisamente en este campo de batalla espiritual donde los ángeles entran en acción. Ellos no solo son heraldos o mensajeros que llevan órdenes de Dios, son guerreros poderosos que intervienen directamente en nuestras luchas, enfrentándose a fuerzas malignas que buscan destruirnos. El ejemplo del profeta Daniel es una ventana reveladora a esta realidad. Cuando Daniel estaba orando y ayunando, el ángel enviado con la respuesta fue detenido por 21 días por el príncipe de Persia, una fuerza demoníaca. Fue solo con la ayuda del arcángel Miguel que el mensaje divino logró llegar a Daniel. Daniel 10, 13, 14. Este relato nos muestra la magnitud de la guerra espiritual y el papel esencial que desempeñan los ángeles en nuestras vidas. Sin embargo, lo que hace esta batalla aún más impresionante es que los ángeles ya están peleando a nuestro favor antes de que seamos conscientes de ello. Cada situación en la que de alguna forma te has librado de un peligro, resolviste algo inesperadamente o encontraste una paz inexplicable en medio de una tormenta interna, podría ser el resultado directo de la intervención angelical. Sus esfuerzos no son aleatorios ni circunstanciales, son coordinados por Dios mismo, quien los envía con precisión para proteger y guiar a sus hijos. Pensemos en los libramentos, liberaciones, que todos experimentamos de manera inexplicable. Podrías haber tenido una sensación fuerte de no ir a cierto lugar, solo para descubrir más tarde que una tragedia ocurrió allí. O tal vez tuviste un retraso frustrante en tu día y luego te diste cuenta de que evitaste un accidente.
Aunque a menudo estos eventos pueden parecer simples coincidencias, cuando comprendemos la guerra espiritual, nos damos cuenta de que los ángeles estuvieron trabajando diligentemente para protegernos de cosas que nunca supimos que nos acechaban. Pero los ángeles no solo luchan por nuestra seguridad física, también pelean por nuestra vida espiritual. Cerca de cada tentación, de cada pensamiento destructivo, hay una batalla invisible librándose. Cuando experimentas una duda persistente, una inclinación hacia el pecado o un peso emocional que parece insoportable, no estás luchando solo. Los ángeles están ahí, reforzándote, intercediendo y batallando para romper las cadenas espirituales que intentan aprisionarte. El enemigo constantemente busca lanzar dardos de miedo, desesperanza y autocondenación, pero los ángeles te protegen y te fortalecen en maneras que no siempre puedes percibir. Un aspecto crucial de esta guerra es cómo nosotros, como humanos, participamos en ella. Aunque los ángeles son los combatientes designados por Dios, nuestra fe y oración tienen un rol decisivo. Cuando oramos, liberamos una respuesta del cielo. Cuando declaramos la palabra de Dios, debilitamos las fuerzas enemigas y fortalecemos la actividad angelical a nuestro favor. No porque los ángeles necesiten nuestra ayuda, sino porque Dios diseñó un sistema en el que nuestra cooperación y fidelidad activan lo sobrenatural. Un alma que confía en Dios le da terreno al reino de los cielos para actuar plenamente en la escena de nuestras vidas. Esto no significa que debamos vivir obsesionados con la idea de la guerra espiritual, sino conscientes de que la batalla es real y constante. Ser conscientes de esta lucha nos ayuda a tomar decisiones sabias, proteger nuestra mente con la palabra de Dios, mantenernos firmes en la fe y no ignorar la importancia de la oración. En la medida en que te alineas con Dios, fortaleces el papel de los ángeles en tu vida. Incluso cuando las cosas parecen estar completamente fuera de control, puedes tener la certeza de que nada está verdaderamente perdido. En 2 Reyes 6, 15, 17, el profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo, y el siervo entró en pánico. Sin embargo, Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos al siervo, y éste pudo ver que los montes estaban llenos de caballos y carros de fuego. El ejército celestial ya estaba allí, cubriéndolos. Esta escena nos recuerda que, aunque nuestros ojos físicos no puedan ver la presencia de los ángeles, nuestras almas pueden confiar en que están siempre allí, listos para actuar. Entonces, ¿cómo puede esta verdad cambiar tu vida hoy? Puedes enfrentar tus desafíos sabiendo que no estás solo. Por más grande que sea el problema, por más oscura que parezca la situación, tienes a tu lado a un Dios que está en control total y a un ejército celestial que pelea en tu favor. Cada paso que das, lo haces bajo el amparo del cielo. No necesitas ver para creer. Solo necesitas confiar en que Dios nunca dejará de cumplir su palabra y que los ángeles no descansarán hasta que su propósito se cumpla en ti. Señales de que ya has sido protegido por ángeles. ¿Alguna vez has reflexionado sobre los momentos en tu vida en los que algo inexplicable te protegió o te salvó de un gran peligro? Tal vez fue una decisión aparentemente insignificante que terminó apartándote de un accidente, o esa vez que sentiste una paz inesperada en el medio de una tormenta emocional. La realidad es que muchas veces los ángeles de Dios han intervenido en nuestras vidas sin que lo notemos, trabajando detrás del velo de lo visible para cumplir con su propósito. Protegernos, guiarnos y llevarnos al lugar que el Creador designó para nosotros. 1. Libramentos que puedes llamar coincidencias. Piensa en situaciones en las que algo salió bien contra todo pronóstico. Puede que habías planeado ir a cierto lugar, pero un retraso inesperado o un cambio de planes te impidió estar allí.
solo para descubrir más tarde que ocurrió un accidente en ese lugar o que algo peligroso habría sucedido. Tal vez fue un fallo en tu auto justo antes de salir de casa, o una sensación de incomodidad que te hizo tomar un camino diferente. Es fácil pasar por alto estas situaciones o etiquetarlas como meras coincidencias, pero el cuidado angelical es muchas veces tan sutil que ocurre sin que nosotros lo reconozcamos. Los ángeles no necesitan mostrarse, ellos actúan de manera precisa para protegernos del peligro aún antes de que lo reconozcamos. Por eso, la mayoría de las intervenciones angelicales no ocurren de manera espectacular, sino como pequeños desvíos que cambian el curso de los acontecimientos para nuestro beneficio. ¿Cuántas veces has mirado atrás y pensado, algo me estaba cuidando? 2. Una voz o intuición interior. En algunas ocasiones, la protección angelical llega como una sensación interna. Es posible que hayas escuchado un impulso claro en tu corazón que decía, no vayas por ahí, espera un momento o hazlo ahora. Muchas personas relatan haber sentido un instinto que parecía inexplicable en circunstancias clave, y más tarde se dieron cuenta de que ese pequeño impulso las había mantenido a salvo. Esta intuición interna está alineada con las acciones de los ángeles, que a menudo actúan como la voz invisible de Dios en nuestras vidas, hablando suavemente en nuestro interior para guiarnos lejos del peligro y hacia su protección. 3. Paz. Inexplicable en momentos de crisis. Otra marca del trabajo angelical es cuando, en medio de una crisis, te invade una paz inesperada. Quizás estabas enfrentando un momento crítico, como un problema de salud, una emergencia familiar o una decisión angustiante, y de repente sientes una calma que te permite seguir adelante con claridad y fuerza. Esto es más que un simple mecanismo psicológico. Es el resultado del consuelo angelical que restaura nuestra alma en los momentos más difíciles. Jesús mismo experimentó esto en el jardín del Getsemaní, donde un ángel apareció para fortalecerlo. Lucas 22:43. De manera similar, los ángeles están disponibles para fortalecernos en medio de nuestras propias luchas y recordarnos que, aunque estemos pasando por una tormenta, nunca estamos solos. 4. Desvíos del peligro. La intervención angelical también se manifiesta al apartarnos de peligros que nunca supimos que enfrentamos. Por ejemplo, puede que algún día te retrasaste de manera frustrante por cosas que estaban fuera de tu control, un tráfico inesperado, un olvido, etc., solo para descubrir más tarde que ese retraso fue lo que te mantuvo a salvo. Este tipo de protección no es casualidad, es una evidencia del cuidado divino trabajando en nuestra vida a través de los ángeles. Un ejemplo bíblico es el caso de los ángeles sacando a Lot y a su familia de Sodoma antes de su destrucción. Génesis 19. Lot no sabía cuán inminente era el peligro, pero los ángeles intervinieron justo a tiempo. Así también, en nuestra vida, Dios muchas veces envía a sus ángeles para apartarnos del mal, en formas que no podemos comprender completamente en el momento. 5. Provisión de fuerzas en medio del agotamiento. ¿Has llegado alguna vez a un punto donde sentías que no podías avanzar, que habías llegado al límite de tus fuerzas, pero de alguna forma lograste seguir adelante? Este tipo de fuerza sobrenatural, que surge cuando nuestras capacidades humanas se han agotado, es también una de las formas en las que los ángeles obran. Actúan como mensajeros del cuidado de Dios, recordándote que Él no te ha abandonado y que su gracia es suficiente incluso en tu debilidad. 6. Intervención en situaciones físicas extremas. Finalmente, hay momentos increíbles de protección angelical que son tan evidentes que no pueden ser ignorados.
Personas que han sido salvadas milagrosamente de accidentes graves, que han experimentado encuentros con extraños que aparecen en el momento exacto para ayudarlos y que luego desaparecen, o que han salido ilesas de situaciones imposibles. Estos son ejemplos más visibles del trabajo de los ángeles y ocurren cuando Dios quiere que su cuidado sea especialmente claro para nosotros o para quienes nos rodean.